El cerebro humano. Un órgano tan complejo que continúa desconcertando y asombrando a las mentes científicas más brillantes. Imaginen un mundo donde pudieran liberar ese potencial, mejorando sus habilidades cognitivas, agudizando su memoria e incluso reconfigurando sus respuestas al estrés y la adversidad. Prepárense para profundizar en el fascinante mundo de la neurociencia, donde la investigación de vanguardia está revelando los secretos del cerebro y liberando su verdadero potencial. Durante siglos, el cerebro humano ha sido una fuente de fascinación y especulación sin fin. Pero es solo en las últimas décadas, con la llegada de técnicas de imagen avanzadas e investigaciones innovadoras, que hemos comenzado a desentrañar verdaderamente los misterios de este órgano increíble. Exploraremos cómo su cerebro procesa la información, forma recuerdos y regula las emociones, revelando los intrincados mecanismos detrás de sus pensamientos, comportamientos y experiencias. A lo largo de esta exploración, profundizaremos en preguntas fascinantes que han cautivado a científicos y filósofos durante generaciones. Descubriremos los secretos para mejorar la memoria, aumentar la concentración y optimizar la regulación emocional. Acompáñenos en este cautivador viaje al funcionamiento interno de la mente y descubran el extraordinario poder que reside latente en su interior. Imaginen esto. Están caminando por la calle, aparentemente en control de cada pensamiento y acción. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta sensación de control consciente es en gran parte una ilusión? Que debajo de la superficie de su conciencia, una fuerza poderosa está moviendo los hilos, guiándolos por la vida sin su conocimiento explícito o consentimiento. Este titiritero silencioso es su mente subconsciente. Es la fuerza impulsora detrás de nuestros hábitos, intuiciones y respuestas automáticas, moldeando nuestras percepciones y reacciones al mundo que nos rodea. La mente subconsciente no es solo un almacén de nuestras experiencias pasadas y prejuicios ocultos. También es la guardiana de nuestros recuerdos. Cada imagen, sonido, olor y emoción que hemos experimentado está codificado dentro de las intrincadas redes neuronales de nuestro cerebro. Sin embargo, este valioso archivo es sorprendentemente frágil, vulnerable a los estragos del tiempo, el estrés y las enfermedades. Imaginen perder el acceso a sus recuerdos, esos preciosos fragmentos de su pasado que han moldeado su presente y guían su futuro. La idea de que nuestros recuerdos puedan ser vulnerables a algo tan aparentemente inofensivo como un virus informático es a la vez inquietante y asombrosa. Pero en medio de estas preocupaciones hay un rayo de esperanza. Investigaciones emergentes sugieren que ciertos factores del estilo de vida, como la dieta, el ejercicio y la estimulación mental, pueden desempeñar un papel crucial en el fortalecimiento de la salud cerebral y la protección contra la pérdida de memoria. Al adoptar hábitos que impulsen el cerebro, podemos potencialmente fortalecer nuestra resiliencia cognitiva y salvaguardar los preciosos recuerdos que definen nuestras vidas. Cuando nos encontramos con una amenaza, nuestros cuerpos entran en modo de supervivencia, lo que desencadena una cascada de cambios fisiológicos diseñados para ayudarnos a luchar o huir. Esta respuesta al estrés, si bien es esencial para la supervivencia en situaciones que amenazan la vida, se vuelve muy problemática cuando se activa crónicamente en respuesta a los factores estresantes cotidianos. Con el tiempo, este estado constante de hiperactivación tiene un costo, lo que lleva a una serie de problemas de salud física y mental. Las consecuencias del estrés crónico van mucho más allá de los problemas de memoria. La exposición prolongada a las hormonas del estrés también puede alterar el delicado equilibrio de los neuroquímicos en nuestros cerebros, lo que lleva a una serie de cambios emocionales y de comportamiento. El estrés crónico también puede aumentar la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, lo que puede dañar aún más las células cerebrales y afectar la función cognitiva. La buena noticia es que no estamos indefensos contra los efectos dañinos del estrés. Al adoptar hábitos que estimulan el cerebro y participar en prácticas que promueven la relajación y reducen el estrés, podemos mitigar los efectos nocivos del estrés crónico y mejorar nuestro bienestar general. Una de las armas más poderosas en nuestro arsenal contra el estrés es la meditación de atención plena. Pero los beneficios de la atención plena van mucho más allá de la reducción del estrés. Estudios han demostrado que la meditación regular puede aumentar el volumen de materia gris en el hipocampo, la región del cerebro responsable de la formación de la memoria y el aprendizaje, esencialmente revirtiendo el daño causado por el estrés crónico.
Esto significa que al practicar la atención plena, no solo podemos proteger nuestros cerebros de los efectos dañinos del estrés, sino también mejorar nuestra función cognitiva, mejorando nuestra memoria, concentración y bienestar general. Imaginen su cerebro como un jardín, capaz de crecer y florecer cuando se le dan las condiciones adecuadas. El estrés crónico es como una mala hierba, que ahoga las plantas y les impide alcanzar su máximo potencial. La atención plena, por otro lado, es como una lluvia suave, que nutre el suelo y crea el ambiente óptimo para el crecimiento y el florecimiento. Al incorporar la atención plena en nuestra vida diaria, podemos cultivar un sentido de presencia, una conexión profunda con el aquí y el ahora, que nos permite saborear los buenos momentos, navegar los desafíos con mayor facilidad y abordar la vida con un sentido renovado de propósito y claridad. Es un viaje de autodescubrimiento, un camino hacia el desbloqueo de todo el potencial de nuestras mentes y vivir con mayor paz, alegría y plenitud. Durante siglos, el cerebro humano se consideraba un órgano estático, su estructura y función fijas desde el nacimiento. Pero descubrimientos innovadores en el campo de la neurociencia han hecho añicos esta creencia arraigada, revelando una verdad asombrosa. Nuestros cerebros no son fijos, sino fluidos, capaces de cambios y adaptaciones extraordinarias a lo largo de nuestras vidas. Este concepto revolucionario, conocido como neuroplasticidad, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del aprendizaje, la memoria e incluso nuestra capacidad para curarnos de lesiones y enfermedades. Imaginen su cerebro como una vasta red de caminos y carreteras, constantemente llena de actividad a medida que la información viaja de una región a otra. Cada vez que aprenden algo nuevo, tienen una nueva experiencia o incluso simplemente piensan un pensamiento, esencialmente están creando nuevos caminos en esta intrincada red. Cuanto más usan un camino en particular, más fuerte y eficiente se vuelve, como un sendero bien transitado a través de un bosque. Esta es la esencia de la neuroplasticidad, la notable capacidad del cerebro para reconectarse en respuesta a la experiencia. Esto significa que no estamos atrapados con los cerebros con los que nacimos. Tenemos el poder de moldear y dar forma a nuestros paisajes neuronales, mejorando nuestras habilidades cognitivas, agudizando nuestros recuerdos e incluso superando los efectos dañinos del estrés y el trauma. Al comprender los principios de la neuroplasticidad, podemos convertirnos en los arquitectos de nuestras propias mentes, dirigiendo conscientemente el crecimiento y desarrollo de nuestro cerebro. La neuroplasticidad se basa en un principio simple pero profundo. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Esto significa que cuando nos involucramos repetidamente en ciertas actividades o patrones de pensamiento, las vías neuronales asociadas con esas actividades se vuelven más fuertes y más eficientes. Por el contrario, cuando descuidamos ciertas habilidades o hábitos, las vías neuronales correspondientes se debilitan y eventualmente pueden desaparecer, como un camino recuperado por la maleza. Piensen en aprender un nuevo idioma. Inicialmente, las palabras y la gramática parecen extrañas y difíciles de entender, como intentar navegar por un laberinto en la oscuridad. Pero a medida que persisten, a medida que se sumergen en el idioma, practican hablar y escuchar, nuevas vías neuronales comienzan a formarse y fortalecerse. Gradualmente, el laberinto se vuelve más familiar, los caminos mejor definidos, hasta que finalmente navegan por el idioma con facilidad y fluidez. Este mismo principio se aplica a cualquier habilidad o hábito que deseemos desarrollar, desde tocar un instrumento musical hasta dominar un nuevo deporte. Con esfuerzo constante y atención enfocada, podemos literalmente reconectar nuestros cerebros, creando nuevas vías neuronales que mejoran nuestras habilidades y expanden nuestro potencial. Pero el poder de la neuroplasticidad se extiende mucho más allá del aprendizaje de nuevas habilidades. También tiene la clave para superar viejos hábitos, liberarse de creencias limitantes e incluso sanar del trauma emocional. Así como un escultor cincela un bloque de piedra para revelar la obra maestra que se encuentra dentro, nosotros podemos usar los principios de la neuroplasticidad para esculpir nuestros propios paisajes neuronales, moldeando nuestras mentes para reflejar mejor nuestros valores, metas y aspiraciones. Esto requiere un esfuerzo consciente y práctica constante, pero las recompensas bien valen la inversión. Una forma poderosa de aprovechar la neuroplasticidad es a través de la meditación de atención plena. Como hemos visto,
La atención plena implica prestar atención al momento presente sin juzgar, cultivando un estado de conciencia no reactiva. Si bien esta práctica puede parecer simple en la superficie, requiere un cambio profundo en nuestra relación con nuestros pensamientos y emociones, entrenando nuestras mentes para que sean más enfocadas, flexibles y resilientes. Estudios han demostrado que la práctica regular de la atención plena puede conducir a cambios significativos en la estructura y función del cerebro. Por ejemplo, se ha demostrado que la atención plena aumenta la densidad de la materia gris en el hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje, así como en la corteza prefrontal, el área asociada con la atención, la planificación y la regulación emocional. Estos hallazgos sugieren que la atención plena puede, literalmente, fortalecer los circuitos neuronales responsables del enfoque, el control emocional y la flexibilidad cognitiva, haciéndonos más resistentes frente al estrés y la adversidad. Imaginen su mente como una ciudad bulliciosa, llena del ruido constante y las distracciones de la vida diaria. Los pensamientos corren por su cabeza como coches a velocidad por una autopista, bocinas sonando, motores rugiendo, una cacofonía de actividad mental que puede dejarlos sintiéndose abrumados y exhaustos. La meditación de atención plena es como entrar en un santuario tranquilo en el corazón de esa ciudad, un lugar de paz y quietud, donde pueden observar el caos sin ser arrastrados por él. En este santuario, aprenden a convertirse en observadores de sus propios pensamientos y emociones, viéndolos ir y venir sin juzgar ni apegarse. Notan los pensamientos que surgen, reconocen su presencia y luego, con suavidad, redirigen su atención de vuelta al momento presente, a la respiración, a las sensaciones en su cuerpo. Con el tiempo, con práctica constante, este proceso de observar y soltar crea una sensación de espacio dentro de la mente, una sensación de paz y claridad que les permite afrontar los desafíos de la vida con mayor facilidad y ecuanimidad. Pero los beneficios de la meditación van mucho más allá de la reducción del estrés. Estudios han demostrado que la práctica regular puede mejorar una amplia gama de habilidades cognitivas, incluyendo la atención, la concentración, la memoria e incluso la creatividad. Al calmar el parloteo mental y fortalecer los circuitos neuronales responsables de la atención y la concentración, la meditación nos permite aprovechar todo el potencial de nuestras mentes, desbloqueando reservas de creatividad, perspicacia y sabiduría que antes estaban ocultas por el ruido de nuestros propios pensamientos. Durante siglos, los humanos han buscado la escurridiza fuente de la juventud, buscando maneras de frenar el proceso de envejecimiento y mantener su vitalidad cognitiva hasta la edad dorada. Si bien no existe una poción mágica para retroceder el tiempo, investigaciones recientes sugieren que la meditación de atención plena podría ser lo más parecido que tenemos a una fuente de la juventud real para el cerebro. Estudios han demostrado que quienes meditan a largo plazo muestran menos deterioro relacionado con la edad en el volumen de materia gris en regiones clave del cerebro, incluyendo el hipocampo, la corteza prefrontal y la ínsula, que participa en la autoconciencia y la regulación emocional. Estos hallazgos sugieren que la meditación puede ayudar a proteger el cerebro de los efectos dañinos del envejecimiento, preservando la función cognitiva y promoviendo la claridad mental hasta la vejez. Pero los beneficios de la meditación van más allá de simplemente preservar las células cerebrales existentes. La investigación también ha demostrado que la práctica de la atención plena puede estimular el crecimiento de nuevas células cerebrales en el hipocampo, un proceso conocido como neurogénesis. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del envejecimiento y el deterioro cognitivo, lo que sugiere que podríamos ser capaces de regenerar activamente nuestros cerebros a lo largo de nuestras vidas, fomentando la agilidad mental y la resiliencia cognitiva hasta bien entrada a la edad adulta. La meditación de atención plena, o mindfulness, se asocia a menudo con la relajación y la reducción del estrés, y aunque estos son sin duda beneficios valiosos, representan solo una fracción del potencial de esta poderosa práctica. Mindfulness no se trata solo de sentirse bien, se trata de entrenar la mente, cultivar la aptitud mental y desbloquear todo el potencial de este órgano extraordinario que llamamos cerebro. Al adoptar la atención plena, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento, un viaje que nos lleva a lo más profundo de nosotros mismos para explorar los vastos paisajes de nuestras propias mentes.
Aprendemos a ser más conscientes de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, a observarlos sin juzgar y a responder a ellos con mayor habilidad y sabiduría. Al hacerlo, cultivamos una sensación de paz interior, claridad y resiliencia que nos permite navegar los desafíos de la vida con mayor facilidad y gracia. Este es el verdadero poder de la atención plena. No se trata solo de encontrar paz en el momento presente. Se trata de transformar nuestras mentes, reconectar nuestros cerebros y desbloquear el potencial ilimitado que permanece latente dentro de cada uno de nosotros. Es un viaje de aprendizaje, crecimiento y transformación de por vida. Un viaje que tiene el poder de cambiar no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. Imaginen su cerebro como un auto de carreras de alto rendimiento, capaz de una velocidad y agilidad increíbles. Ahora imaginen tratar de alimentar ese auto de carreras con gasolina de baja calidad, llena de impurezas y carente de nutrientes esenciales. No esperarían un rendimiento óptimo, ¿verdad? El mismo principio se aplica a nuestro cerebro. Así como un auto de carreras requiere combustible premium para funcionar de la mejor manera, nuestro cerebro necesita un suministro constante de nutrientes de alta calidad para operar a su máxima capacidad. Durante décadas, nos hemos enfocado en la importancia de la dieta para nuestra salud física, enfatizando el papel de la nutrición en el mantenimiento de un peso saludable, la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de la longevidad. Pero el impacto de la dieta en nuestra salud cognitiva, nuestra capacidad de pensar, aprender, recordar y tomar decisiones, a menudo se ha pasado por alto. Somos lo que comemos, y esto es especialmente cierto cuando se trata de nuestro cerebro. Los alimentos que consumimos proporcionan los componentes básicos para los neurotransmisores, los mensajeros químicos que permiten que nuestras células cerebrales se comuniquen entre sí y alimentan los intrincados procesos que subyacen a nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Así como un jardinero selecciona cuidadosamente los nutrientes adecuados para que sus plantas prosperen, debemos ser conscientes del combustible que le proporcionamos a nuestro cerebro. Una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras proporciona las vitaminas, minerales, antioxidantes y grasas saludables esenciales que nuestro cerebro necesita para funcionar de manera óptima. Estos nutrientes apoyan todo, desde la formación de la memoria y el aprendizaje hasta la regulación del estado de ánimo y la resistencia al estrés, sentando las bases para una mente sana y vibrante. En nuestra búsqueda para mejorar la función cognitiva, a menudo recurrimos a suplementos caros, aplicaciones de entrenamiento cerebral y otras soluciones de alta tecnología. Pero, ¿qué pasaría si la clave para desbloquear todo el potencial de nuestro cerebro residiera en los alimentos que hemos estado consumiendo durante siglos? La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos ha proporcionado una abundancia de alimentos que estimulan el cerebro, cada uno repleto de nutrientes únicos que pueden mejorar nuestras capacidades cognitivas, agudizar nuestro enfoque e incluso proteger nuestros cerebros del deterioro relacionado con la edad. Consideremos el humilde arándano, una pequeña fruta llena de antioxidantes, esos poderosos compuestos que protegen nuestras células del daño causado por los radicales libres. Estos radicales libres, producidos naturalmente durante el metabolismo y exacerbados por factores como el estrés y la contaminación, pueden causar estragos en nuestras células, incluidas las de nuestro cerebro, lo que lleva a la inflamación, el estrés oxidativo y el envejecimiento acelerado. Los antioxidantes actúan como pequeños guerreros, neutralizando estos dañinos radicales libres y protegiendo nuestras células de sus efectos dañinos. Los arándanos son particularmente ricos en un tipo de antioxidante llamado flavonoides, que se ha demostrado que mejora la comunicación entre las células cerebrales, mejora la memoria y el aprendizaje, e incluso estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales. Estudios han encontrado que el consumo regular de arándanos puede mejorar la memoria y la función cognitiva en adultos mayores, e incluso puede ayudar a retrasar la aparición del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Pero los arándanos son solo un ejemplo de los potenciadores cognitivos de la naturaleza. Los pescados grasos, como el salmón, el atún y la caballa, son ricos en ácidos grasos omega 3, particularmente DHA, ácido docosahexaenoico, un componente crucial para las membranas de las células cerebrales. El DHA juega un papel vital en el mantenimiento de la integridad estructural y la fluidez de las células cerebrales, lo que les permite comunicarse eficazmente
y transmitir señales de manera eficiente. Imaginen sus células cerebrales como pequeños barcos navegando en un vasto océano de información. El DHA es como los cascos robustos de esos barcos, lo que garantiza que puedan soportar los mares agitados de las demandas cognitivas y navegar suavemente las complejas corrientes del pensamiento. Sin suficiente DHA, nuestras células cerebrales se vuelven menos eficientes en la comunicación, lo que lleva a la lentitud cognitiva, problemas de memoria e incluso un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo. Además del pescado graso, otras excelentes fuentes de omega 3 incluyen las nueces, las semillas de lino y las semillas de chía. Incorporar estos alimentos que estimulan el cerebro en su dieta puede proporcionar a su cerebro los componentes esenciales que necesita para funcionar de la mejor manera, apoyando todo, desde la memoria y la concentración hasta el estado de ánimo y la flexibilidad cognitiva. El mundo de la salud cerebral está lleno de soluciones rápidas, curas milagrosas y afirmaciones exageradas. Es fácil dejarse llevar por la publicidad, atraído por las promesas de una función cognitiva mejorada y una capacidad intelectual sin esfuerzo. Pero como con cualquier afirmación sobre la salud, es esencial abordar estas promesas con una buena dosis de escepticismo, separando las recomendaciones basadas en evidencia de las estrategias de marketing. Si bien ciertos alimentos han demostrado resultados prometedores en estudios científicos, es crucial recordar que ningún alimento por sí solo es una solución mágica para una salud cerebral óptima. Así como un solo entrenamiento no te transformará en un atleta olímpico, una sola porción de arándanos no mejorará mágicamente tu memoria de la noche a la mañana. La clave para una mejora cognitiva sostenible radica en adoptar un enfoque holístico, uno que abarque una dieta equilibrada, ejercicio regular, técnicas de manejo del estrés y un sueño adecuado. Además, es fundamental tener cuidado con los suplementos que hacen grandes promesas sin respaldo científico. Si bien algunos suplementos pueden ofrecer beneficios para personas específicas con deficiencias o ciertas condiciones de salud, es esencial consultar con un profesional de la salud antes de agregar cualquier suplemento a tu dieta. En muchos casos, obtener nutrientes a través de alimentos integrales no solo es más seguro, sino también más efectivo, ya que estos alimentos proporcionan una gama compleja de vitaminas, minerales y antioxidantes que trabajan en sinergia para apoyar la salud y el bienestar general. A medida que nuestra comprensión de la intrincada conexión entre la comida y el cerebro continúa evolucionando, nos encontramos en la cúspide de una revolución en la nutrición cognitiva. Los científicos están profundizando en los mecanismos por los cuales nutrientes específicos influyen en la función cerebral, explorando el potencial de recomendaciones dietéticas personalizadas, adaptadas a la composición genética, estilo de vida y objetivos cognitivos de cada individuo. Imaginen un futuro donde puedan recibir consejos dietéticos personalizados basados en un simple análisis de sangre o un análisis genético. Esta información podría revelar posibles deficiencias de nutrientes, identificar alimentos que su cuerpo metaboliza eficazmente e incluso predecir su riesgo de desarrollar ciertas condiciones cognitivas. Armados con este conocimiento, podrían tomar decisiones informadas sobre los alimentos que consumen, optimizando su dieta para una salud cerebral y un rendimiento cognitivo óptimos. Este enfoque personalizado de la nutrición tiene una inmensa promesa para mejorar la función cognitiva, prevenir el deterioro relacionado con la edad e incluso mitigar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. A medida que continuamos desentrañando la intrincada interacción entre la comida y el cerebro, nos acercamos a un futuro donde podemos aprovechar el poder de la nutrición para desbloquear todo el potencial de nuestras mentes, fomentando la vitalidad cognitiva, la claridad mental y una vida llena de propósito y posibilidad. En una era obsesionada con los datos, donde cada paso, latido y caloría se registra y analiza meticulosamente, era solo cuestión de tiempo antes de que el cerebro humano, el órgano más complejo y enigmático de todos, se convirtiera en la última frontera de la autocuantificación. Entren al mundo del biohacking, un movimiento en rápida evolución impulsado por la creencia de que podemos usar la tecnología para comprender, optimizar e incluso mejorar nuestros sistemas biológicos, incluyendo nuestros cerebros. Así como los rastreadores de actividad física y los relojes inteligentes nos han permitido monitorear nuestra actividad física y patrones de sueño, una nueva ola de neurotecnología nos está dando un acceso sin precedentes al funcionamiento interno de nuestras mentes.
Los auriculares de electroencefalografía, o EEG, que antes estaban confinados a laboratorios de investigación y hospitales, ahora están disponibles en versiones fáciles de usar para el consumidor, lo que nos permite monitorear nuestra actividad de ondas cerebrales en tiempo real, brindando información sobre nuestros niveles de estrés, concentración e incluso estados emocionales. Imaginen tener una ventana a su propia mente, un tablero que muestra el flujo y reflujo de su actividad cerebral a medida que avanza el día. Podrían ver cómo responde su cerebro a diferentes estímulos, desde una presentación de trabajo estresante hasta una sesión de meditación relajante, obteniendo información valiosa sobre sus fortalezas y debilidades cognitivas. Esta autoconciencia es el primer paso para tomar el control de nuestro bienestar mental, lo que nos permite tomar decisiones informadas que apoyen una función cerebral óptima. Nuestros cerebros están en constante comunicación, una sinfonía de impulsos eléctricos que se disparan entre miles de millones de neuronas, creando un paisaje complejo y siempre cambiante de actividad cerebral. Los cascos de electroencefalograma, o EEG, funcionan detectando estas señales eléctricas a través de sensores colocados en el cuero cabelludo, traduciéndolas en patrones de ondas cerebrales que se pueden analizar para revelar información sobre nuestros estados cognitivos. Cada frecuencia de onda cerebral, desde las ondas lentas y rítmicas del sueño profundo hasta las rápidas ráfagas de actividad durante los momentos de concentración intensa, representa un estado diferente de conciencia, reflejando la actividad subyacente de nuestras redes neuronales. Al aprender a reconocer estos patrones, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo funcionan nuestros cerebros, identificando los desencadenantes del estrés, mejorando el enfoque y la concentración, e incluso entrenando nuestras mentes para una mayor regulación emocional. Imagínense poder reconocer el inicio de una respuesta al estrés antes de que se salga de control, dándoles la oportunidad de intervenir con técnicas de relajación o prácticas de atención plena. O imagínense poder mejorar su enfoque y productividad, identificando el estado óptimo de ondas cerebrales para un trabajo profundo, y luego utilizando el entrenamiento de neurofeedback para guiar su cerebro a ese estado. Estos son solo algunos ejemplos del potencial transformador de las tecnologías de biohacking, como los cascos EEG. A medida que la neurotecnología continúa avanzando a un ritmo sin precedentes, nos encontramos al borde de una nueva era en el aumento cognitivo. Imaginen un futuro donde las interfaces cerebro-computadora, o ICC, nos permitan interactuar sin problemas con computadoras y otros dispositivos usando solo nuestros pensamientos, revolucionando la forma en que nos comunicamos, aprendemos e incluso experimentamos el mundo que nos rodea. Imaginen un mundo donde la parálisis ya no es una barrera para la comunicación, donde las personas con síndrome de enclaustramiento pueden expresarse, controlar prótesis e interactuar con su entorno, utilizando solo sus mentes. Esto no es ciencia ficción, es la realidad que se acerca rápidamente de las ICC, una tecnología con el potencial de restaurar la independencia y mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Pero el potencial de las ICC se extiende mucho más allá de las aplicaciones médicas. Imaginen un mundo donde podamos descargar información directamente en nuestros cerebros, adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos a un ritmo sin precedentes. O imaginen un mundo donde podamos compartir nuestros pensamientos y emociones directamente con los demás, trascendiendo las limitaciones del lenguaje y fomentando una conexión humana más profunda. Si bien estas posibilidades pueden parecer ciencia ficción, las bases para este futuro se están sentando hoy. A medida que nuestra comprensión del cerebro se profundiza y la neurotecnología continúa avanzando, nos acercamos a un futuro donde la línea entre el ser humano y la máquina se difumina, donde podemos aprovechar el poder de la tecnología para mejorar nuestras capacidades cognitivas, expandir nuestros horizontes y liberar todo el potencial de la mente humana. A lo largo de este viaje, hemos desvelado las capas del cerebro humano, maravillándonos de sus complejidades y descubriendo los secretos detrás de sus notables capacidades. Hemos explorado las profundidades ocultas del subconsciente, el impacto devastador del estrés y el increíble potencial de la neuroplasticidad para remodelar nuestras vías neuronales. Nos hemos adentrado en el mundo de los nootrópicos, descubriendo los potenciadores cognitivos de la naturaleza, y nos hemos aventurado en el reino del biohacking, donde la tecnología de vanguardia nos ofrece un vistazo a la sinfonía de nuestros pensamientos.
Pero quizás la lección más importante que hemos aprendido es esta. Tu cerebro no es una entidad estática e inmutable, sino un órgano dinámico en constante evolución con una capacidad ilimitada para el crecimiento, la adaptación y la transformación. No estás limitado por el cerebro con el que naciste. Tienes el poder de moldear tu propio destino neuronal, desbloqueando un potencial oculto y alcanzando niveles de rendimiento cognitivo que nunca creíste posibles. El viaje no termina aquí. Este es solo el comienzo de tu exploración hacia los territorios inexplorados de tu propia mente. Abraza los principios que hemos descubierto. Experimenta con las técnicas que hemos explorado. Y nunca dejes de buscar nuevas formas de liberar todo el potencial de tu activo más valioso, tu cerebro. El futuro del desarrollo cognitivo está en tus manos. Apropiátelo y desbloquea las extraordinarias posibilidades que te esperan.